luego de conocerse este informe de CIDH, ¿qué se puede sacar, qué se puede decir, cómo repercute en el país, pero también cómo repercute en quienes han sido víctimas de este caso? Buenos días. A ver, primeramente quisiera yo aclarar lo siguiente. He tenido conocimiento el día de ayer, más o menos en la tarde, porque me lo han pasado incluso al WhatsApp, un informe que está circulando, que supuestamente sería el informe de fondo emitido por la Comisión. Nosotros no podemos afirmar ni negar que ese sería el informe. Entonces, yo no puedo hablar sobre algo especulativo, ¿no? Y no creo que tendría que ser ese objeto de controversia. Eh, Ni siquiera de análisis, ¿no? Nosotros hemos sido notificados como víctimas el mes de julio de este año, y ese es un hecho no controvertido, ¿no? De que la comisión ha emitido un informe final con relación al caso que yo lo presenté ya hace 12 años, ¿no? En 2009. Bueno, eso es un hecho concreto, digamos, ¿no? Y la comisión nos ha pedido guardar la confidencialidad del caso y que el informe tiene carácter reservado. Y ellos nos han enviado una copia del informe, pero no nos han enviado el informe completo. Nos han enviado una versión recortada del mismo, que no es el que está circulando ahí, o sea, el que supuestamente está circulando allá en Bolivia. Entonces, simplemente sería especular, hablar de algo que obviamente nosotros no podemos corroborar, ¿no? Ni afirmar ni negar. Y lo prudente sería simplemente hablar del caso en general, porque del caso en general sí se puede hablar, pero no referirse específicamente a un documento que no está comprobado, ¿no? Y quien tiene que comprobar en realidad la veracidad del documento o la originalidad del documento, ¿no? Es la misma comisión. Entonces yo creo que la prensa allá lo que debería haber hecho de manera inmediata, ¿no? Es averiguar en la misma comisión. Ahora, doctor, ¿y cómo puede afectar esto, el hecho de que se haya filtrado este documento, sea real o no, al proceso que ustedes están llevando tratando de encontrar justicia en el ámbito internacional? Bueno, en realidad no afecta en nada porque este es un tema procesal, ¿no? Este es un tema de lealtad procesal, ¿no? O sea, no es un hecho tampoco ilegal y nada por el estilo, ¿no? Simplemente la comisión nos ha pedido guardar ¿cómo se llama? La confidencialidad, ¿no? Y que ese informe se maneje de manera reservada, y como en todo proceso, ya sea interno o internacional, hay peticiones a veces, obviamente, del tribunal, y esas peticiones tienen que, obviamente, respetarse, y bueno, es simplemente ya parte de cada uno, ¿no? De tener la lealtad procesal adecuada para cumplirlo. Y nosotros lo estamos cumpliendo, y evidentemente simplemente estamos esperando el final del procedimiento y que este tema se remita a la Corte Interamericana. Yo vuelvo a reiterar, ayer también me han dado algunas entrevistas. Yo vuelvo a reiterar de que del caso en sí, evidentemente se puede hablar, porque es un caso que yo lo presenté el año 2009, primero a nombre de Mario Tadic, después a nombre de Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, después a nombre de Eloto Azo, y finalmente la mamá de Mike Dwyer fue la que se adhirió el año 2015. Hubo el informe de admisibilidad, que todos lo han conocido, que es del 2018, y ahora estamos en la etapa final, ¿no? Y los hechos, nosotros creemos que están debidamente comprobados, todo lo que ha sucedido en todas las Américas, y en estos casos, estoy hablando de manera general, ¿no? De manera genérica, cuando la comisión conoce casos en donde existen muertes de personas, posibles hechos de ejecuciones extrajudiciales y hechos de tortura, hechos evidentes de tortura además, ¿no? Como ha ocurrido con mis clientes, la comisión lo que establece en sus recomendaciones siempre, en ese tipo de casos, es la obligación de investigar. Y esa obligación de investigar está establecida en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Y la obligación de investigar es no solo investigar, sino es investigar, juzgar y sancionar, que es lo que obviamente maneja la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que los estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar cuando existan violaciones evidentes a los derechos humanos, como es el caso presente. Y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que debería hacer el Estado desde el mismo año 2009, ¿no? Independientemente de que el proceso en sí, de las acusaciones o no acusaciones, que en ese tema obviamente nosotros no nos vamos a meter, ni tampoco la comisión le corresponde porque no tiene por qué inmiscuirse en el derecho interno. Tiene que haber una investigación de lo que ha ocurrido en las Américas y también el Estado ahí tiene la oportunidad de volver a investigar los hechos en sí, ¿no? Si es que ellos lo ven conveniente. Más allá de este informe, de este supuesto informe de CIDH, este proceso, ¿en qué parte anda, doctor? ¿Cómo avanza este proceso? ¿Y cuán lejos o cuán cerca estamos de conocer realmente qué es lo que pasó en el Hotel Las Américas? Bueno, estamos ya en la parte final y en el inicio de una nueva etapa que se llama el juicio ante la Corte Interamericana, ¿no? Esa es la etapa puntual en la que se está. ¿Y cuándo se va a conocer? Pues yo también quisiera saber, ¿no? O sea, es una pregunta que yo me la estoy haciendo desde el 2009, desde que presenté estas peticiones, y que eso está sí, en manos totalmente del Estado, ¿no? Los organismos de derechos humanos hacen su trabajo, pero no pueden inmiscuirse en las investigaciones, ¿no? Porque eso ya es potestad exclusiva del derecho interno, y es el derecho interno el que tiene que investigar, como le reitero, juzgar y sancionar. Y yo creo, y esto ya es un tema, una apreciación personal, que esto tiene que hacerse en el marco de una reforma exclusiva de la justicia, ¿no? O sea, la justicia ya en Bolivia tiene que ser totalmente reformada, porque bajo las condiciones en que la justicia está en la actualidad, no creo que pueda existir una investigación imparcial, ¿no? Y bueno, y evidentemente ahí van a haber, ¿cómo se llama?, en la investigación, personas que han ejercido cargos de autoridad pública, ¿no? Tanto como jueces, fiscales y policías, ¿no? Entonces, tiene que haber una justicia totalmente reformada, saneada, acorde a los estándares que establece el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Doctor, una consulta. Cuando la CIDH se pronuncia, cuando la Corte Interamericana se pronuncia respecto a este tipo de temas, ¿cuál es la obligación del Estado de sancionar, de juzgar a quienes están involucrados? No entendí la pregunta. ¿A qué se refiere como cuál es la obligación del Estado? O sea, la obligación es justamente investigar, juzgar y sancionar. Esa es la obligación. Claro, pero ¿hay alguna sanción si el Estado no lo hace en este caso? Ah, ya, claro. Bueno, la Corte Interamericana, ¿no? Y también la Comisión, pero bueno, digamos, vayamos en el supuesto caso de que exista ya una sentencia en contra del Estado, ¿no? Que obliga a la investigación, juzgamiento y a la sanción. La Corte Interamericana tiene un procedimiento que se llama procedimiento de cumplimiento y seguimiento de sentencia. Es decir, la misma Corte Interamericana tiene unos mecanismos en donde hace el seguimiento de la sentencia y cada ciertos meses, ¿no? Genera audiencias o informes, pide informes al Estado, o las víctimas pueden solicitar audiencias públicas, en donde el Estado tiene que informar el avance del cumplimiento de lo que se le ha ordenado. Entonces, ahí necesariamente va a haber un seguimiento de que sí se está investigando, sí se está juzgando y sí se está sancionando. Pero no solo eso, o sea, también se puede pedir lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como las medidas de no repetición, es decir, elementos que el Estado tiene que hacer en su legislación interna, ¿no? Para que no vuelvan a ocurrir las situaciones que han ocurrido en ese caso específico, ¿no? Por ejemplo, el cambio del régimen, digamos, de la prisión preventiva, ¿no? Tener una legislación que se adecue más para que se proteja la independencia judicial y que no haya intromisión. Entonces, la Corte tiene esa potestad, ¿no? Incluso hace cambios legislativos en el derecho interno de los estados. En realidad,
esa es la finalidad de las personas que presentamos demandas ante la Convención Interamericana y posteriormente a la Corte. Tenemos esa finalidad, es decir, que mejore el sistema judicial, que mejore el sistema legal. Por ejemplo, yo le pongo un punto bien importante, es decir, en Bolivia no existe el tipo penal de tortura bajo los estándares que tiene que establecer la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Entonces, tranquilamente se puede pedir de que en el derecho interno la Corte le pida al Estado que introduzca un tipo penal de tortura adecuado, ¿no? Para que cuando existan hechos similares no haya esta impunidad que hasta la fecha ha habido, ¿no? Entonces, esas son las cosas importantes que genera presentar peticiones ante la Comisión Interamericana y posteriormente la Corte, ¿no? Y esas medidas de no repetición tienen esa finalidad, ¿no? De que los hechos no vuelvan a ocurrir. Que los policías, por ejemplo, tengan un mejor entrenamiento en derechos humanos y todo lo demás, que la justicia también, los jueces también, los fiscales también, porque yo lo que veo también, lo que veo a lo lejos es que las situaciones se están repitiendo con otros casos similares, ¿no? El caso terrorismo que ocurrió allá al 2009 hasta el 2019, que tardó prácticamente 10 años, se está volviendo a repetir en otros casos similares, ¿no? Y han habido casos, por ejemplo, solamente mencionar uno, por ejemplo, este del señor Aramayo, que falleció, creo, estando en prisión preventiva, ¿no? Sí, sí. Bueno, son casos que no deberían ocurrir en un Estado de Derecho, ¿no? Bueno, yo ya lo he manifestado desde el 2009, 2010. Para mí Bolivia no es un Estado de Derecho porque no cumple los estándares mínimos para ello, ¿no? Y ese es un tema estrictamente de la justicia que sobre todo nos compete a los abogados, ¿no? Porque los políticos pueden hacer su política de acuerdo a lo que ellos deseen, pero son los abogados los llamados a hacer respetar el Estado de Derecho, independientemente de la posición política que tengamos.